Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les voy a pedir a los que están afuera que puedan entrar ya al templo para dar inicio al culto de hoy, miércoles. Así que vamos a esperar un ratito que entren nuestros hermanos. Bueno, ya la mayoría estamos acá en la casa de Dios. Quiero que me acompañe a ponerse de pie y vamos a orarle al Señor por este tiempo que vamos a tener y que sea su nombre glorificado. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú nos has guardado durante el día, Señor, durante todos estos días. Tú has estado con nosotros. Y ahora, Señor, que hemos llegado a un miércoles más, te damos gracias por estar acá en tu casa, Señor, que tú te quedes con nosotros, que podamos alabarte con libertad, Señor, que podamos glorificar tu nombre, que puedas tú hablarnos a nuestros corazones también con la palabra, Señor. Desde ya te dejamos este tiempo y que, Padre, tú traigas con bien a los demás hermanos que aún no vienen, Señor, en camino o quizás ya están pronto en venir, que tú les traigas con bien. Bendice este tiempo, Señor, y que podamos alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Salmos 48, del 1 al 10. Vamos a leer antifonalmente. Salmos 48, del 1 al 10. Vamos a leerlo. Cuando lo tengan, díganme amén, amén. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo voy a leer un versículo y ustedes el segundo hasta llegar al versículo 10. Dice la palabra de Dios: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Empieza diciendo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, así que quiero que empecemos con sus palmas y estas alabanzas. Dice: ven, es hora de alabar al Señor. Grande es Jehová, dice, y digno de ser en gran manera alabado. Demos la gloria a Él. Sus palmas. Ven. Es tiempo de adorarle.
Dice, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Un día todos vamos a estar. Y dice esta alabanza, tu nombre, oh Dios, levantaré. A Él vamos a alabar esta noche. Con sus palmas. Tu nombre, Dios, tu nombre, Dios. Quiero escuchar. Saltaré, majestad, levantaré. Por siempre, siempre te proclamaré mi alabanza. Todos juntos, alabemos a Dios. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú. Recibe adoración. Porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder. Digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor, porque digno es su nombre. ¿Y cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Amén. Yo estoy alegre de estar en la casa de Dios. Así que cantemos al Señor esta alabanza. Es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. ¿Por qué no le da la bienvenida a la persona que está a la par? En la casa de Dios, alegraremos tu corazón, le brindaremos ofrendas de corazón.
estar en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Y en medio de este calor, ¿verdad? Pero acá juntos es lo que el Señor quiere, que estemos en armonía. Y dice esta alabanza que cada mañana al despertar, dice, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida. ¿Cuántos agradecieron a Dios? Porque Él ha sido bueno esta mañana. Digámoselo al Señor con este canto. Y piense en las maravillas de Dios, en que Él ha sido fiel, que Él ha estado con usted, lo ha cuidado. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Gracias, Señor, por tu bondad cada día, Señor, porque tú has sido fiel en nuestras vidas todos estos días, Señor, porque tú estás con nosotros siempre, Padre. Bendice este tiempo de que vamos a escuchar tu palabra, Señor, que tú hables a nuestros corazones y estemos atentos a lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice a nuestro pastor Miguel, Señor, y que tú hables a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Si les pueden bajar un poquito de volumen, por favor. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con calor? Bueno, dicen que la verdad que esto no es normal en esta época. Este calor es ahí por abril, mayo, a inicio. Dicen que es por las arenas del Sahara que están pasando. Dicen, a mí que me registren, pero eso es lo que dicen, que puede ser
y por eso no llueve. O sea, se siente el ambiente como que va a llover, pero no llueve, ¿verdad? Entonces, por las arenas del desierto. Lo que sí es que está haciendo un calor tremendo que está haciendo. Pero bueno, gracias a Dios que estamos acá, mis hermanos, y que tenemos calor, ¿va? En otros lugares quizás tienen frío. Y el calor usted va y se da una ducha y se le va. Pero el frío es más complicado, ¿va? Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos. Estamos en el Evangelio según San Mateo y estamos estudiando el Sermón del Monte, ¿verdad? Es lo que estamos estudiando en estos días, el Sermón del Monte. Hemos avanzado un poquito en el estudio del Sermón del Monte. Y hoy estamos tratando un tema que en la época del Señor Jesús era un tema de verdad que estaba al día ahí, que daba de qué hablar, y creo que hoy igual, y no sé, quizá me atrevería a decir que más todavía ahora, el tema del divorcio, porque si bien era algo recurrente en la época del Señor Jesucristo, en la actualidad creo que es, me imagino, creo que es más. No tengo datos estadísticos, pero me imagino que puede ser más por lo que estamos viendo, al menos yo de la época de Cipote, sí se oía de divorcios, pero no en la magnitud como se escucha ahora. No tengo idea, por ejemplo, en la iglesia evangélica, allá por los años 60, 70, si había una alta tasa de divorcios. No tengo datos de eso. Ni la experiencia, porque yo no era evangélico en esa época, pero sí en la actualidad hay mucho divorcio dentro de la iglesia evangélica. Entonces sí es un tema alarmante y que vale la pena que nosotros meditemos en él, y en eso hemos estado acá en el Sermón del Monte. Vamos a repasar un poquito lo que estudiamos la última reunión, porque nos quedamos con algunos elementos que no tratamos, pero ahí me gustaría oír para ver un poco, retroalimentar. ¿Cuáles son los pasajes que en alguna medida estudiamos sobre el Sermón del Monte? Porque además del pasaje del Sermón del Monte, tocamos otros. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, pero estoy hablando cuando tocamos el tema Sermón del Monte. Bueno, a algunos les gusta estar allá al final, cuando el tema del Sermón del Monte, pues lo enriquecimos con ese pasaje de Mateo 5, 32 y 33, lo enriquecimos con otros pasajes, ¿verdad? Que era necesario revisarlo para tener un panorama más extenso. ¿Se recuerdan ustedes cuáles eran esos pasajes? Sí, aunque no lo citamos el pasaje, pero sí la idea la citamos, sí, exactamente, aunque el pasaje no lo citamos, y por eso hoy quiero retomarlo, porque sí lo vamos a citar, 1 Corintios 7:10, pero sí citamos uno, que dijimos explícitamente cuáles eran. Vamos a ver qué tanta atención, bueno, ya pasaron 15 días, o sea que ya digamos que tienen algún atenuante, porque han pasado 15 días. ¿No se recuerdan, hermano? ¿No se recuerdan cuáles fueron los pasajes que tocamos ahí? Bueno, tocamos Deuteronomio capítulo 24 y también tocamos siempre Mateo capítulo 19, ¿verdad? Porque son dos pasajes que están relacionados, y para poder explicar el pasaje que hoy estamos nosotros desarrollando, que es Mateo capítulo 5, pues verso 31 y 32, es necesario que vayamos a esos dos pasajes, que es Deuteronomio capítulo 24 y también Mateo capítulo 19, porque ahí nos amplía bastante sobre el tema y nos da el antecedente. Por ejemplo, Deuteronomio nos da el antecedente. Cuando el Señor habla del tema del divorcio, Él remite hacia atrás, o sea, remite hacia Deuteronomio capítulo 24. Vamos a ver un poquito acá sobre lo que es el divorcio. ¿Qué enseñaba la ley sobre el divorcio? ¿Qué es lo que enseñaba la ley? O sea, el referente que el pueblo de Israel tenía. ¿Qué enseñaba la ley sobre el divorcio? Y eso es importante porque es la base. O sea, la ley que Moisés dio, que era, digamos, la carta magna, que era la constitución del pueblo de Israel, y sobre ellos basaban toda su adoración, pero también basaban su convivencia como personas, como pueblo, lo basaban en la ley. Ahora, ¿qué decía la ley respecto al divorcio? Por eso es que ahí vamos a Deuteronomio capítulo 24. Y por eso les decía que es importante este pasaje. Y vamos ahí a Deuteronomio capítulo 24.
El pasaje de esta noche es, como ya lo cité, Mateo 5, 31 y 32, dice, también fue dicho, o sea, se refiere atrás, ¿va? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es lo que nos dice este pasaje del Sermón del Monte. Pero si se fijan, es bastante bien escueto, es bien limitado. Entonces necesitamos nosotros apoyarnos, y un pasaje importante es Deuteronomio 24, porque ese es de la ley, lo que se había dicho al pueblo de Israel. Ahora mire lo que dice Deuteronomio capítulo 24, de versos 1 en adelante. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y estas dos palabras, cosa indecente, es clave, porque ahí es donde engloba las razones por las cuales se podía dar el divorcio. Entonces dice, y si alguna dice de hallar en ella cosa indecente, o sea, si el esposo hallare cosa indecente en la esposa, le escribirá carta de divorcio. Y la carta de divorcio era un documento legal. Claro, en aquella época no existían abogados, no sé si existían, pero la palabra valía, pero se hacía una carta y se ponían dos personas por testigos. Entonces se hacía esa carta, que era un documento legal, le escribirá carta de divorcio, donde le decía, yo fulano de tal, a la fulana de tal, le doy carta de divorcio por la siguiente razón. Y ahí se ponía la razón por la cual le daba carta de divorcio. Ahora miren, ¿qué pasaba? ¿Qué implicaba esa carta de divorcio? Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. O sea que no se la mandaba con alguien, sino que en su mano le entregaba la carta de divorcio. Aquí está la carta de divorcio, ante dos testigos. Y ahí está la causa por la cual yo te doy el divorcio, o sea, me separo de ti. Esa era la idea. Entonces le escribía carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Si te vi, no me acuerdo. Y mira la dimensión. O sea, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea, esa mujer ya no podía vivir en la casa del que había sido su esposo. O sea, de que la despedía. Ahora, las mujeres en aquella época pues no tenían propiedades. Los que tenían propiedades eran los varones. Ellos eran los que tenían propiedades. O sea, la mujer, por eso decíamos anteriormente, dependía tremendamente del hombre. Porque ella no tenía propiedades. ¿Cuántas mujeres tienen casas aquí a su nombre? ¿Hay alguna mujer que, mira, ahí está, una mujer que tiene casa? No, en aquella época usted no hubiera podido tener casa a su nombre, porque no era así. Mire, hoy se puede, ¿verdad? Pero en la época de que se escribe esto no era así. Las propiedades estaban a nombre de los hombres. Y la mujer, ella se abrigaba bajo la casa, cuando era soltera, de sus papás. Entonces el papá era el abrigo, era el respaldo, era el que le daba cobertura. Pero cuando esta mujer se casaba, entonces pasaba bajo la cobertura de su esposo y vivía en la casa del esposo, que no era de ella, era del esposo. Y entonces cuando el hombre decidía que ya por alguna razón, y ya vamos a ver eso, separarse de ella, le daba esa carta de divorcio, se la entregaba en su mano y la despedía. Y salida de su casa, verso 2, podrá ir, y mire qué dice ahí, y casarse con otro hombre. O sea, cuando esta mujer tenía una carta de divorcio, ella quedaba desligada del pacto matrimonial. O sea, ella quedaba desligada del pacto matrimonial. Y entonces cuando esta mujer le daba esa carta, ella podía salir, era despedida, y se podía casar con otro hombre. O sea, sigamos leyendo ahí, después vamos a entrar en los detalles. Y entonces saldrá de su casa para ir a casa y se podrá casar con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, con el que se divorció, se casó con otro,
y el segundo también la aborrece, si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y esta es segunda vez, ¿verdad? Ya es segunda vez. Y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, o sea, el primero que le dio carta de divorcio, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es, o sea, eso es lo que la ley decía. Eso es lo que había establecido la ley. Ahora, mis hermanos, las leyes se dan para poder normar ciertas conductas. Ustedes se fijan, las leyes que digamos acá, la Asamblea Legislativa promulga, son respuesta generalmente a hechos que se están dando y que se quieren en alguna medida limitar o propiciar, dependiendo de lo que sea. Pero las leyes generalmente responden a hechos que ya se están dando. Y lo que sucede acá es que cuando el Señor da esa ley a través de Moisés, es porque ya el divorcio se daba. O sea, eso de que las parejas se separaran, eso se estaba dando. Pero se estaba dando de una manera, en alguna medida, digamos, como le dijera, crítica para las mujeres. Crítica para las mujeres. Porque los hombres de aquella época, ellos de una manera antojadiza, arbitraria, despedían a las que eran sus esposas porque si no les agradaba algo. Si algo no le gustaba, entonces venía y la despedían. Entonces Dios, que siempre ha buscado el bien de su pueblo, pues Dios decide y promueve esta ley. Y esta ley lo que busca es, en alguna medida, proteger a la mujer de esas decisiones antojadizas que los hombres estaban teniendo. Y entonces Dios, Él limita las causas del por qué un hombre puede darle carta de divorcio a una mujer. Porque los hombres estaban dándole por cualquier cosa, la dejaban. Cualquier cosa. Y entonces Dios dice, no, vamos a limitar esto. Vamos a limitar esto. Y entonces Él pone aquí una causal por la cual podían darle carta de divorcio. ¿Y cuál es esa causal? Ve ahí en el versículo 1. Por una cosa indecente. Y mire, la verdad, los seres humanos siempre somos, ¿cómo digamos? No sé si usar la palabra astuto, pero creo que quizás pícaros, diría yo. Pícaros que haría la palabra. Porque para el tiempo del Señor Jesús, esta causal de cosa indecente, pues no estaban de acuerdo qué era. Y entonces decían, mire, fíjese que acá la traducción que nosotros tenemos dice cosa indecente, pero se puede, yo busqué otras traducciones donde dice también por algún defecto. Y algunos comentaristas dicen que ese defecto podía ser físico o moral. O sea, por algún defecto físico o moral, entonces podían darle causa de divorcio. Pero a pesar de que se había dado esta reglamentación, como le digo, el ser humano pícaro no se ponía de acuerdo qué era esa cosa indecente. Y para el tiempo del Señor Jesús, la cosa indecente significaba cualquier cosa otra vez. O sea que aquello que había querido normar Dios para proteger a la mujer, en el tiempo del Señor Jesús, la interpretación de la cosa indecente era cualquier cosa. Y habían caído otra vez en aquello de que por cualquier cosa que ellos decían que esta es cosa indecente, despedían a la mujer. Entonces la legislación que el Señor había dado es quebrantada a través del tiempo. Ahora, si usted se fija, acá no se menciona que el adulterio sea causa de divorcio. ¿Vio su texto? ¿Encuentra usted ahí el causal del adulterio? No, solo es una cosa indecente. Ahora, ¿por qué no aparece? Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús va a poner el adulterio como la causa del matrimonio, del divorcio, perdón. ¿Por qué no aparece ahí en el Antiguo Testamento? Pues podría ser, pero no aparece en sí lo del adulterio porque el adulterio ya estaba legislado.
¿Y sabe qué pasaba con las personas que adulteraban? Vamos a Levítico capítulo 20, verso 10. Mire ahí, el adulterio ya estaba legislado. Y entonces veamos que Levítico capítulo 20, verso 10. Si lo encuentre usted antes que yo, diga cuál era la razón o cómo la legislación. Mire lo que dice Levítico capítulo 20, verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, de que según la ley, si una persona cometía adulterio, pues mire, no le decían divorcio, sino que lo mataban, lo mataban. Se divorciaba, sí, pero por razón de la muerte, ¿va? O sea que se separaban porque aquel o aquella los mataban. Entonces, por eso es de acá no menciona en Deuteronomio 24 el adulterio como causal, porque el adulterio estaba penado con la muerte. Entonces, de todos modos se separaban, ¿va? Solo que uno se iba para la tumba, bueno, los dos se iban para la tumba, ¿va? Porque dice que a ambos que habían cometido adulterio morían. ¿Y cómo morían? Apedreados. Esa era la forma. Morían apedreados. Entonces vemos ahí que el adulterio, que ya el Señor Jesús lo va a poner como el causal de divorcio, en el Antiguo Testamento no aparece, por la razón que dijimos. El adulterio se castigaba con la muerte. Ahora, ¿cuál era el propósito de la ley mosaica en cuanto al divorcio? Era controlar un abuso. O sea, el abuso de los hombres que por cualquier causa dejaban a las mujeres. Las dejaban desprotegidas porque ya vio con lo que pasaba. Dice, le va a dar carta de divorcio y la despedía. La despedía. Entonces Dios, como les digo, en su gran misericordia, pues entonces dice, no, vamos a regular esto. Aunque vamos a ver en el Nuevo Testamento que aunque Dios había puesto regulaciones, la cosa seguía siendo igual. Tres principios, mis hermanos, que se establecen acá en este pasaje. Primero, acá en Deuteronomio 24 se limita el causal del divorcio a una serie de cosas que aunque aquí no se especifican, pero eran menores que como se estaba haciendo en ese tiempo. O sea, se podían darle carta de divorcio por, dijimos ahí, alguna cosa indecente. Y algunos dicen que podía ser por algún defecto físico o por algún defecto moral. ¿Qué era? Pues ahí venía la cuestión. Hermano Francisco. Claro, no podía alegar, ¿va? Pero la cuestión es que si no se lo hacía saber, ¿verdad? Imagínese, bueno, no, mejor no digo la broma. Pero sí, o sea, pero generalmente, hermanos, en aquel tiempo, las relaciones de noviazgo no son como las relaciones que vemos ahora. En aquel tiempo, pues venían los papás y se ponían de acuerdo. Y los papás de un cipote con una cipota, ellos entraban en un contubernio y decían, vaya, esta mi hija se va a casar con su hijo cuando ya tenga cierta edad. A veces ni se miraban hasta que ya habían, acercándose a la época del matrimonio, ahí se miraban. O sea, no es como hoy, ¿verdad? Que se enamoran, andan de novio. No, en esa época era completamente diferente. En esa época, bueno, un caso, por ejemplo, cuando Isaac le van a buscar novia. ¿Cómo se llama la novia que le encontraron? Rebeca. ¿Ha leído el pasaje eso? Dice de que cuando ya viene, después de toda la historia, y traen a Rebeca, el siervo, el mayordomo, y trae a Rebeca, ¿qué pasó inmediatamente? ¿Se acuerdan qué dice el pasaje? Bueno, primero que dice que cuando le pregunta a la Rebeca, ¿y este señor y ese muchacho quién es? Ah, ese es mi amo, y se cubrió el rostro. ¿Ven? Se cubre el rostro, esa es la costumbre. Y a continuación dice que Isaac la mira y la ve preciosa, y después ¿qué pasó? Se la lleva a la cabaña ese mismo día. Esa era la costumbre, esa era la costumbre. O sea, nada que vamos a andar de novio, que no, o que si estamos enamorados, no era así. Esas son ya prácticas de nuestra cultura. Pero se la llevó ya a la cabaña.
Entonces podría ser de que en esas situaciones puede ser de que una mujer tuviera algún su defecto, que el otro no se lo vio y como fue tan rápido el encuentro, entonces por ahí venía una causal, ¿verdad? De eso. Entonces eso es lo que decía, pero otra vez, habían abusado de eso. Entonces el pasaje de Deuteronomio 24 limita las causales y dice solo por si hay una cosa, ¿qué dice? Una cosa indecente. El hombre que se divorciaba de su mujer tenía que darle carta de divorcio y esto permitía a la mujer que volverse a casar. Volverse a casar. O sea, la carta de divorcio tenía ese propósito. Buscaba el bienestar de la mujer, porque cuando ella tenía su carta de divorcio, entonces podía venir otro hombre y casarse con ella. Ahora, otra vez, si ustedes fijan en el Antiguo Testamento, habían hombres que tenían más de una mujer, ¿sí? ¿Verdad? Esa era la costumbre, ¿verdad? Entonces, claro, alejada, por cierto, de los mandamientos originales de Dios, que el Señor Jesús va a venir y a enderezar todo ese tipo de cosas. Pero en esa época, esa era la costumbre. Entonces la mujer podía encontrar a alguien que se casara con ella. Podía ser un hombre soltero o podía ser un hombre que ya estaba casado y tenía otras esposas. ¿Cuál era la limitante en cuanto a las esposas en aquella época? La capacidad que tenía el hombre de mantenerlas. Esa era la limitante. Por eso que los que eran ricos, que tenían mucho dinero, tenían muchas mujeres, tenían un harem, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? 1000 mujeres, imagina. Y 700 concubinas, algo así era, ¿va? No sé si 1000 esposas, 700 concubinas y 300 esposas. De verdad que yo cuando leo eso, David para mí era un superhéroe, porque yo con una mujer estoy abatido. Imagina, tenía 1000 y ahora tenía 1000. O sea, ¿cuál era, como le digo, cuál era lo que limitaba el número de mujeres? La capacidad que tenían para mantenerlas. Eso era, pero esa era la costumbre de aquella época. Pero venía, entonces decíamos, la legislación lo que pretendía en segundo lugar era en alguna medida permitir que la mujer se volviera a casar y encontrara quien la arropara, quien le diera protección. En tercer lugar, el hombre que se divorciaba de su mujer y le daba carta de divorcio no podía volver a casarse con ella. ¿Leyeron lo que dice el texto? Si ésta se casara con otro hombre, pero el otro hombre también le diera carta de divorcio o se muriera, dice, el primer hombre no podía casarse con esta mujer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen que este primero no podía casarse con la mujer? Porque la había envilecido, así dice la palabra. Ahora, lo que quiere decir es, lo que hace es un llamado de atención al hombre, decirle, mire, no tome una medida precipitada. Porque esta mujer, si usted la despide, no la puede volver a tomar. Entonces la idea era, piénselo. Antes de tomar una decisión arrebatada, mejor piénselo, porque esta mujer no podrá ser, aunque usted quiera tenerla, la ley no se la permitía, no se lo permitía. Entonces vemos ahí las implicaciones de la ley. ¿Por qué Dios establece eso? Básicamente es para proteger a la mujer, en un ambiente donde la mujer no tenía derechos. Ahora, esto es lo que enseñaba la ley, pero ¿qué es lo que enseñaban los líderes religiosos de aquella época? ¿Qué enseñaban los escribas y los fariseos? ¿Qué es lo que con los cuales se topa el Señor Jesús en el momento de su ministerio terrenal? Bueno, ahora vamos otra vez a Mateo, hoy sí regresemos al Nuevo Testamento, y vamos a Mateo, y vamos al pasaje que nos va a ayudar bastante, que es el capítulo 19. Si la próxima vez les pregunto otra vez, ¿cuáles son cuáles son los pasajes que nos ayudan a poder entender mejor el tema del divorcio? ¿Cuál, hermano Susana? ¿Se le va a olvidar otra vez? ¿Qué pasa, hermano? Es que a usted le falta comerse unas popusitas con curtidito y salsita. Yo creo que por eso, porque usted no come pupusas. Ya no va. Por eso es que es olvidada. Deuteronomio 24.
Y hoy vamos a Mateo capítulo 19, ¿verdad? Capítulo 19. Veamos qué dice ahí Mateo capítulo 19 en este tema. Vamos a ver. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, mire la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Qué dice ahí? Por cualquier causa. Mire, fíjense lo que le dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, ¿quiénes le están preguntando? Fariseos. Y los fariseos, ellos tenían fama, y de hecho, de alguna manera así era, de personas que ellos ¿cómo les dijera? Estrictos, pero ellos se la picaban, de que eran cumplidores de la ley. Ahora, ¿la ley decía que por cualquier causa la podían dejar? No, ¿verdad? Allá decían por alguna cosa indecente. Pero mira dónde habían llegado ellos. Y entonces esa era lo que hoy ellos practicaban, por cualquier causa. Y viene y le dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, fíjense que no les da una respuesta al Señor Jesús directa, sino que él los manda a leer la palabra. Y entonces él respondiendo les dijo, verso 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, el Señor viene y no le dice sí o no, sino que le dice, vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo lleva no a cuando Moisés determina la ley, sino que lo lleva al principio. O sea, cuando el pecado no había entrado en la humanidad. O sea, cuando era el ideal de Dios, cuando Dios creó a aquella pareja y le dio la legislación original. Le dice, al principio Dios los hizo varón y hembra. Mira, aquí hay mucho para tratar hoy, porque hoy hay varón y hembra, va. Y aquí en el principio fue varón y hembra, o sea, varón y hembra. Por cierto, a las mujeres no les gusta que les digan hembra, pero aquí dice la Biblia, lo siento. Si alguna vez ustedes se enojan, enójense con Dios. ¿Sí? Enójense con Dios, porque Dios es el que les puso hembras. ¿Y qué podemos hacer? Varón y hembra los hizo. Y dijo, mire, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que está llevando el Señor es decirle, miren, si queremos hablar de la cuestión del divorcio, primero hablemos de lo que Dios estableció en un inicio. Y en un inicio Dios estableció, creó un hombre y una mujer, hembra iba a decir, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Y entonces, y Él los unió y dijo, por esto se unirá. Y la idea de esa palabra unirá es una unión que no se rompe. Y indisoluble, qué bonita palabra, hermana Dale, indisoluble. Y será una unión indisoluble, ¿verdad? O sea, está hablando de la permanencia de esa unión. Y lo remacha diciendo, y serán una sola carne. O sea, que de aquellos dos seres se unen de manera indisoluble y entonces llega a ser una sola carne. Ya no son dos, son uno. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo el Señor. Y entonces le está diciendo, miren, al principio, cuando vamos a los orígenes, Dios creó al hombre y a la mujer, los unió para que no se separaran. Eso es lo que les está diciendo. Los unió para que no se separaran. Y por esto el hombre dejará a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son llamados dos, sino una sola carne. O sea, los que somos casados, Dios nos ve como una sola carne, como una sola persona. Y hermano, aquí hay mucho para hablar, ¿va? Porque si somos una sola persona, pues si mi cónyuge soy yo mismo, pues la debo tratar como me gusta que me traten a mí, ¿va? ¿Verdad? Así debería ser.
Pero a veces fallamos en eso, ¿verdad? Y a veces al cónyuge lo tratamos de una mala manera. Y no nos damos cuenta que al dañar al cónyuge nos estamos dañando a nosotros mismos. Es como que fuéramos masoquistas. El masoquista es aquel que se golpea, se hace daño él solo. Pues cuando maltratamos a nuestro cónyuge, nos estamos comportando así, masoquistas, dañándonos a nosotros mismos. Por favor, esposas, ya no le peguen al esposo. Ya no le peguen al esposo. Por favor. Alvin que siempre sale con sus cosas. Entonces dijo, serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, mira aquí, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es la idea que trata de darles el Señor a estos fariseos que llegaron a Él? Les habla de que están unidos, una unión permanente, que son una sola carne, y le dice también que si Dios unió, el hombre no los puede separar. Lo que Él está tratando de decir, miren, el divorcio no está en el plan de Dios. Eso es lo que está tratando de decirle. El divorcio no está en el plan de Dios. En el plan de Dios lo que está es una unión permanente. Eso es lo que dice. En el plan de Dios lo que Él quiere es una unión permanente. En el plan de Dios no existe el divorcio. Es lo que está tratando de decirle. Mire el verso 7. Entonces le dijeron los fariseos, entonces si es así, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí, como esto digo, conocían de la ley. Y entonces muy bien, si así fue, entonces ¿por qué Moisés? Y Dios dio la ley a través de Moisés, ¿verdad? Y entonces ¿por qué Dios, como es Moisés, en su legislación dice de que a la mujer se le puede dar carta de divorcio? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, lo que está diciendo, miren, lo que sucede es que los hombres de aquella época maltrataban y dejaban desprotegidas a las mujeres cuando ellos las echaban, que Dios tuvo misericordia y a través de Moisés dice, voy a limitar esto. Y lo voy a dejar, si es cierto, voy a dejar algunas causales, pero lo que Dios pretendía era que no se siguiera dejando en abandono, en desprotección a la mujer. Pero como el corazón del hombre es duro, entonces Dios dice, bueno, voy a tratar de limitar. Ese gran mal que se estaba viendo ahí, lo voy a tratar de limitar por la dureza de vuestro corazón. Pero la sentencia al final, este es lo más importante. Mas al principio le dice, no fue así. ¿Cierto? En Deuteronomio 24 leemos eso de Moisés. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, nos damos cuenta que en el principio no fue así. Es por el pecado. Es por la dureza del corazón. Y ahora viene acá. Entonces, bueno, quedémonos ahí. Entonces, ¿qué es lo que los fariseos enseñaban? En esa época lo que ellos enseñaban era que el divorcio podía ser por cualquier causa. O sea que aquella concesión que Dios había dado y tratando de alguna medida de aminorar el dolor, el sufrimiento de las mujeres, ellos habían abandonado esa legislación. Y aquello que decía, por alguna cosa indecente, ellos en el tiempo de Jesús habían vuelto otra vez a que por cualquier causa. ¿Y qué decían? No, es que cosa indecente es esto y esto y esto. Y ponían lo que les daba la gana, igual que hacían antes de la legislación. La dureza del corazón. Y es lo que pasa en el ser humano. Y aún puede pasar en los creyentes, ¿verdad? Cuando muchas veces conocemos lo que la palabra de Dios dice, pero no la obedecemos. Y hacemos cualquier cosa, la justificamos o le damos interpretaciones a nuestra manera, a lo que nos conviene. Pero entonces dice el Señor, no, en el principio no fue así. Ahora, ya vimos qué decía la ley, ya vimos qué enseñaban los líderes religiosos. Ahora veamos qué es lo que enseña Jesús. Ahora, ¿cuál es él ya citó el Antiguo Testamento, pero hoy en el versículo 9, Él nos va a venir y nos dice, y yo os digo,
O sea, aquí viene la verdadera interpretación. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que repudia a su mujer, salvo, y aquí pone él una causal que no aparecía en el Antiguo Testamento, pero hoy la va a poner acá. Él dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, lo que está diciendo el Señor acá, mis hermanos, es de que el Señor Jesús dice, hay una causal única para el divorcio. Y esa causal es el adulterio o fornicación. La verdad es que el término que aparece ahí es el término que en otros lugares se traduce como fornicación, es porneia. Y entonces que es amplio, o sea, es amplio el término. Pero entonces ahí, ¿en cuál versículo estoy? 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, cuando dice salvo, lo que está diciendo que es por causa de la fornicación, sí le podía dar carta de divorcio. Esa es la causal. Pero si no es por eso, entonces esa unión no se rompe. Y si una persona se divorcia con otra por otra causa que no sea fornicación, entonces como no se ha roto el vínculo matrimonial, porque lo que sí lo rompe es la fornicación, entonces el adulterio, si no se ha roto, dice, cuando esta persona viene y se une a otra, caen en adulterio. Eso es lo que está diciendo. Entonces, míranos, claro, aquí ya nos pone que pensar. Porque en la actualidad, mis hermanos, estamos casi parecidos a lo que viví en aquel tiempo. ¿Por qué se divorcian muchas parejas, aún creyentes? Ay, que nos dimos cuenta que ya no éramos compatibles. Es que ya nos dimos cuenta que ya no nos amamos. Y una serie de cosas. Entonces vienen y se divorcian. Ahora, ¿qué pasa a la luz de la palabra a esos que se han divorciado así? Y se vuelven a casar. Adultera. O sea, es lo que está diciendo acá el Señor. Este tipo lo que hace es adultera. Porque el Señor Jesús autorizó el divorcio solamente por la causa del adulterio. Ahora, ¿y por qué funciona así? Es que, mis hermanos, fíjense lo que dice en el inicio cuando Dios une a la primera pareja. Dice, y se unirá, y esa unión tiene una connotación sexual. Tiene una connotación sexual, o sea, cuando esta pareja viene y se unen sexualmente, entonces ahí se da un vínculo físico y espiritual para Dios. Se unen por el pacto que hacen delante de Dios, dicen nos prometemos estar juntos toda la vida, pero se unen cuando ellos entran en ese contacto sexual. Entonces, por eso dice que cuando una de estas dos partes viene y se mete con otra persona, él estaba unido con esta persona, su esposo, su esposa, pero cuando se mete con otra, lo que está haciendo es rompiendo esa unión, porque se liga a otra persona. Entonces, así es como lo mira Dios. Entonces dice el Señor, mire, cuando esta persona cae en adulterio, ahí se rompe, porque ellos estaban unidos. Y cuando cae en adulterio, se une. De hecho, Pablo dice que cuando se van y se meten con prostitutas, así dice Pablo en una de sus cartas, se unen a ellas de una manera espiritual, dice. Entonces, ese es lo grave del adulterio. Porque cuando una persona casada se mete con otra, está rompiendo el vínculo que había hecho con ella a través de su promesa delante de Dios, pero a través de la unión física que hay entre ellos. Por eso es que cuando se mete, entonces ahí se rompe. Y por eso dice Jesús, ese es causal de divorcio. ¿Por qué? Porque se rompió es como cuando se muere, que es otra de las causales, que aquí no aparece, pero cuando se muere uno de los cónyuges, la otra parte se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque se murió el otro, ahí se terminó todo, ahí ya quedó ya desligada de aquella persona.
Es lo mismo que pasaba, por ejemplo, cuando en el Antiguo Pacto, cuando dos personas entraban en adulterio y los mataban, ahí se acababa también el pacto, la relación conyugal. Entonces, por eso Dios dice, solo por causa de adulterio, porque cuando la persona adultera, en ese momento ¡pac!, rompe el vínculo. Es serio. Es serio, eso es serio. Porque a veces alguien puede decir, una canita al aire, va. No. Si somos creyentes a la luz de la palabra, eso tiene implicaciones serias, tremendas, porque rompe ese vínculo que había en ellos. Entonces, mis hermanos, el adulterio rompe el lazo de unión, dejan de ser una sola carne, hay otra carne que se ha metido ahí, otro cuerpo que ha intervenido. Y el adúltero o la adúltera se ha unido a un nuevo cuerpo, y esto rompe el vínculo matrimonial. Entonces, mis hermanos, si alguna persona, un hombre o una mujer creyentes se separa de su esposo o de su esposa por otra causa, en realidad delante de Dios están unidos. Claro, si esta persona ya se mete con otro, ahí rompe el vínculo matrimonial. Pero lo del adulterio es un pecado. Y ese es el punto esencial, que es un pecado. O sea, se rompe por un pecado, por una transgresión a la ley de Dios. Consecuencias de todo esto, mis hermanos. En el Antiguo Pacto, el castigo por el adulterio, ¿qué era? La muerte, ¿va? Y el Señor Jesús, Él dice, mire, por eso, cuando caen en adulterio, mueren. El adulterio es la única causal para el divorcio en este contexto, porque hay otros pasajes donde hay otros contextos. Pero en este contexto de dos creyentes, de dos personas que están abrigados por el pacto delante de Dios, la causal para el divorcio solo es ¿qué? El adulterio, ¿verdad? La parte inocente podrá volver a casarse. ¿Qué creen? ¿La parte inocente podrá volver a casarse? Sí, porque se rompió, claro, se rompió cuando aquel se metió con otra persona, rompió el vínculo matrimonial. Rompió el vínculo matrimonial, o sea, se rompió aquello. Claro, hay una persona que carga con todo el peso, con toda la consecuencia, que es el que cae en el pecado. Este carga, ya vamos a ver qué pasa con este. Pero el otro, la otra parte queda. ¿Qué pasaba cuando le daban carta de divorcio a la mujer? Quedaba libre. Podía casarse. Fíjate que a muchos de nosotros nos cuesta a veces entender esto, porque nosotros tenemos muchos resabios del catolicismo. Y como el catolicismo dice que ahí no se pueden divorciar por nada ni nada. Pero ellos, porque el matrimonio dicen que es un medio de gracia, es un sacramento, que en la Biblia no aparece eso, pero ellos así lo han interpretado. Entonces, para ellos, como es un sacramento, es un medio de gracia, eso no se puede disolver, salvo en casos extremos que el Papa les da la autoridad de divorciarse. Lo contrario no se puede. Don Carlos, ¿se quiere divorciar? No. Es que por lo que estamos viendo acá, mis hermanos, esa unión aquí no la hemos tratado, pero hablemos, se supone que entre los creyentes, entre los que estamos bajo la regla divina, no debería de existir ese tipo de relación. Por eso es que muchas personas vienen al Señor en esas uniones libres y lo que uno trata es de que se casen, pues, para que puedan ellos volver a caminar, a entrar de nuevo bajo las normas de la palabra de Dios. Bueno, Moisés. Solamente aportar que ahora esa clase de relaciones le llaman unión no matrimonial. Sí, no, sí, es que según la legislación civil, la legislación, ¿qué otro nombre le da? De los hombres, digamos.
No, ellos sí, ellos han hecho una serie de cuestiones. Y oye, es válido. Por ejemplo, ustedes recuerdan, hace algunos años, por ejemplo, las personas que no estaban casadas en el Seguro Social no las inscribían. Pero hoy sí. Y hoy la lucha es de que si se casan del mismo sexo también tengan los mismos derechos. Pero esa es la legislación humana. Pero ante la legislación divina eso es otra cosa. Entonces, hermano, lo que vemos nosotros es que la parte inocente, como se rompió el vínculo y no es por culpa de él o de ella, entonces esta persona queda libre. Así como aquel que le daban carta de divorcio y se volvía a casar, de la misma manera sucede acá. De la misma. Ahora, ¿qué pasa con el transgresor? ¿Qué pasa con el que metió la pata? ¿Se podrá volver a casar? ¿Ah? ¿Y cometió adulterio? Difícil poder dar una opinión. Pero mire, aunque no lo dice directamente así, pero hay un pasaje así rapidito porque ya es tarde. Juan capítulo 8. Mire Juan capítulo 8. Esta es la historia de aquella mujer que encontraron en el acto del adulterio. ¿Se acuerdan? O sea, que era una mujer que estaba casada y la encuentran en el acto del adulterio. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Estaban en lo correcto? Sí, la ley así lo decía. Entonces la ley nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mire el verso 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿A quién le está diciendo Jesús eso? A la adúltera. O sea, lo que Jesús está diciendo es, en otras palabras, le está diciendo: yo te perdono. Eso es lo que le está diciendo. Pero mire lo que dice después. Mírelo cómo termina el versículo. Yo te perdono, no te condeno, pero no peques más. Es que Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de perdón. Y Dios cualquier pecado lo perdona, salvo que haya la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cualquier pecado Dios lo perdona. Cualquiera. Y dice Jesús: mira, ni yo te condeno, pero no peques más. Y eso es lo que nos dice el Señor. O sea, el Señor perdona cualquier pecado, pero le dice: no peques más. ¿A dónde estaba? ¿Por qué no los trajeron juntos? Ella no estaba sola. Tenían que apedrearlos juntos. Es que era el hombre invisible. No, esa es una debilidad también, o sea, es una debilidad. O sea, ahí encontramos la cultura en que estaban, que la mujer llevaba la peor parte. Pero lo que quiero rescatar es que Dios perdona, mis hermanos, pero nos manda a no incurrir en lo mismo. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, todo pecado tiene sus consecuencias. Y aunque Dios puede restituirnos, aunque Dios puede levantarnos otra vez, pero tiene sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando una pareja se divorcia y tienen hijos? Los hijos sufren. Los hijos sufren, definitivamente. O sea, Dios perdona, Dios es un Dios de gracia, pero las consecuencias de nuestras decisiones, esas consecuencias, hay que sufrirlas, definitivamente. Entonces Dios le dice: mira, ¿te condenaron? No, se fueron, la conciencia les trabajó ahí. Te le dice: ni yo te condeno, pero no peques más. Entonces, si alguna persona ha incurrido en una situación como esta, yo quiero decirles: Dios da oportunidades, Dios perdona, pero nos llama
nos dice, no caigamos en lo mismo, tengamos cuidado. No. Si por alguna razón caímos en ese acto, de aquí en adelante, tengamos cuidado para no caer en lo mismo. Ya no transitemos esa misma senda. Agarremos la experiencia, ya que Dios es tan bueno y nos perdona y nos da otra oportunidad, no la desaprovechemos, porque sufrimos nosotros y sufren aquellos que están a nuestro alrededor. Nos quedamos ahí, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Le voy a pedir a las hermanas que recogen la ofrenda que puedan pasar y prepare su ofrenda al Señor. Hermana Norma nos puede dirigir en palabras. Oremos. Padre, te bendecimos y te alabamos, mi Dios, por la oportunidad que nos das de estar en esta noche aquí en tu casa, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque pudimos alabarte, gracias porque tú nos has permitido, Señor, este día. Y ahora, Padre, que vamos a recoger la ofrenda, bendícela y que sea bien administrada, Señor, para el ensanchamiento de tu obra. Gracias te damos, Señor, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Recordarle los anuncios. Este viernes ya tenemos eclesía, bueno, a normalidad, ¿verdad? Así que estamos invitados todos los jóvenes para que vengamos. Hay una nueva serie, vamos a empezar una nueva serie, así que estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos. También el sábado hay cadena de oración siempre, así que estamos invitados a orar y clamar a nuestro Dios juntos. Y Y2 Jesus también, siempre las reuniones de prejóvenes, siempre para que traigan a sus hijos. Hay actividades siempre en nuestra iglesia para poder involucrarnos. El día domingo también, nuestro culto normal también ya, así que están invitados para que podamos alabar al Señor. No sé que hay un anuncio especial, hermano Miguel. No. Entonces, bueno, oremos al Señor para que nos lleve con bien a nuestros hogares y que estemos siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque pudimos estar acá en tu casa, alabarte, glorificándote tu nombre, Señor, y porque pudimos escuchar tu palabra. Gracias porque tú siempre tienes algo justo para nuestras vidas, Señor, y que, Señor, nosotros estemos siempre atentos, Señor, alerta, Señor, a todo lo que tú nos estás diciendo en tu palabra, y que nos lleves con bien a nuestros hogares, nos des una noche de descanso, Señor, disfrutar con nuestra familia, y bendícenos, Señor, a cada uno y la familia que representa. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Uno, dos. Uno, dos.